¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de G-Masters y Sennheiser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio ya de Aventuras en Hi-Fi. Hoy tenemos un gran invitado, él es Pablo y la Vaca. Pablo fundó Chancho en Piedra, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de su carrera solista, su proyecto Yaco Sánchez, la música original de 31 Minutos, colaborador, productor y sus múltiples proyectos. Su pasada por grandes episodios del mundo audiovisual, su último proyecto, sin duda, Pablo y la Vaca, y su disco Canciones para hablar con la muerte. Bienvenidos, bienvenidas todas aquí a este podcast de conversación, de producción, de estilo de vida, de creación. Y estoy con un invitado muy especial para mí. Es, creo que, una de las primeras personas con las que vengo haciendo podcasts personales hace casi 30 años. Para ser más exacto, como unos 26 por ahí, 25, no sé. Y tuve la suerte de grabar su primer disco cuando él tenía 17 años. Y hemos crecido juntos, creo yo. ¿No es cierto? Pablo y la Vaca, bienvenido. Hola, Chalo, ¿cómo estáis? Primero que todo, agradecerte la invitación a conversar en este podcast. Y como bien tú dices, 25 años. Porque nosotros te conocimos con los Chanchos el final del 94 en la Plaza Ñuñoa. Y grabamos nuestro primer demo en el verano de 1995. ¿Ves? Eso. Harta. En realidad son 26 años, ¿eh? 26. Sí. Sí, claro, van para los 27. Bueno, no vamos a hacer tanto memorabilia ni vamos a entrar tanto en esa dinámica porque ya hay algunas conversaciones nuestras por ahí pululando por las redes sobre esa etapa. Y yo quería saltarme en el tiempo completamente y llegar al momento como, para mi gusto, como uno de los más arriesgados de un músico y de una carrera, como un salto al vacío, ¿cierto? Que tenía que ver con cosas musicales, con cosas personales y que generan como un nacimiento emocional de una carretera, de un desvío, de una carretera lateral, de una caletera creativa En la caletera. que aparece en tu vida, que es Yaco Sánchez, ¿cierto? Ujú. Y que obviamente viene con su respectiva crisis, ¿cierto? Con el grupo, con Chancho en Piedra. Claro. Dicho sea de paso, con Pablo, con Felipe, con Toño y con Lalo, básicamente coproducimos varios discos de Chancho en Piedra. Y yo creo que entre todos entendimos qué es lo que era producir en el camino sin tener ninguna noción como de catálogo, de aprendizaje académica de lo que era producir. Y finalmente fuimos madurando en esa destreza y creo que la primera vez que encontramos como una hebra un poquito más formal de producción fue cuando vino Eduardo Witlowski, brasileño, a producir Ríndanse Terrícola. Y no sé si me equivoco, pero quizá a ti, Pablo, ahí como que se te despertó una especie de bicho, como de germen, de virus. Bueno, ahora que están tan de moda los virus. como una llamita, ¿cierto? Que como que se prende y que empiezas tú como a reflexionar de una manera mucho más consciente de lo que significa la creación, la producción, el sonido en general. Y empiezas como a esbozar una cierta incomodidad grupal, ¿cierto? Como esta especie de picazón que tenías tú histórica. Y bueno, conversamos muchas veces, ya sea con una cerveza, con un vino, con una gira. Oye, Chalo, ¿qué opinas tú si es que esta canción como que no cabe en el grupo? ¿Qué hago con ella? Entonces, contextualizando, ¿en qué momento crees tú que viene este cometa Halley que te saca un poco de la ruta y te empieza como a hacer esta fuerza de la naturaleza interna para salir, para Sí. explotar? Yo creo que viene por la época más o menos de La Dieta del Lagarto, que fue el año 97 que grabamos ese disco, en marzo me acuerdo. Yo recuerdo que
para hacer un poquito de recuerdo de mi experiencia, mi primera experiencia en un estudio de grabación, que fue en el estudio Bellavista, que se llamaba en ese tiempo, que ahora es del Raúl Aliaga, Sí, de congreso. de Congreso. No sé si lo conoce la gente que está escuchando, pero un estudio que es súper distinto a otros estudios. Es un estudio básicamente como que se hizo en los 80, ¿no, Chalo? Sí, Ese como estudio ochentero, como con una decoración. tiene una decoración ochentera y era estar como en una cuestión, y era súper rico estar ahí en ese lugar, con el contexto de la ciudad, ¿no? Y bueno, y cuando grabamos ese disco fue totalmente impresionante para mí, y yo al tiro quería hacer otro, grabar otro. Ujú, ¿Te acordás, Chalo, que yo te decía, oye, grabemos otro al tiro? claro. Eh, Que fome que se acabe, en el que fondo. fome que se cae, ¿no? Y Sí. además de que esos discos los hacíamos en 2 semanas. Ujú. En 2 semanas teníais que grabar, mezclar Y entregar. y a Chao. cinta, Ujú. mezclando todo a cinta en la mesa, todo echado, el Chalo dándonos indicaciones a todos, ya sube acá, va acá, o ya no me quedó buena, de nuevo, y de nuevo pasaba la cinta y ya que mezclar, cosas que no se ven ahora, a no ser que vaya no sé, no sé si se estará mezclando en cinta, ahora todo junto. Y quizá alguien lo hace, no sé. Y claro, y este bicho que tú me preguntáis vino justo terminando ese disco y empezar la composición del otro disco. Eh, yo me acuerdo que empecé a componer como loco, como no sé, habían 30 ideas. Bueno, y en el disco Letra del Lagarto vienen 17 canciones, grabamos 17 canciones. Y yo creo que con Felipe, que somos los compositores de la música Chancho en Piedra, hicimos muchas. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que había músicas que no eran para el grupo, que no eran para la línea editorial, y ahí lo que dices tú de mostrar las canciones al Chalo y esta servirá, esta no servirá, sí, no, dale. Al final, por ejemplo, un tema como Darle claridad a nuestro sol, que es una balada, la terminé cantando yo, porque obviamente pensaba yo que la voz de Lalo no iba a quedar bien, porque servía la voz de Lalo como para otras cosas. Y eh, ahí empezó como mi adicción a la composición. Yo creo que tengo como una adicción a la composición. Me gusta sobrepoblar de ideas para poder agarrar y seleccionar. De ahí empezamos yo empecé a comprender más o menos de qué se trataba, primero que todo, el proceso de una grabación, el proceso de una producción. Éramos todos chicos. Yo tenía 20 años, el chaval tenía 24, Oye, Pablo, y una pregunta que o menos. sobre lo mismo. ¿Tú crees que como cuando tú entras en este contexto, estos dos discos iniciales tuyos, entras a un estudio y como que tú sientes que en ese lugar es donde pasa esa magia y donde se plasma tu sueño eterno, que parte con Permas Carlaucha, sigue con La Eta Lagarto y toda la historia que viene después, que ya vamos a llegar ahí? Y como que no quería estar en otro estado finalmente, como que se te hace como una necesidad salvaje volver al estudio, porque en el fondo era el lugar más, es como ¿cómo se dice? Como el parque de diversiones de la Sí, creación, como que, claro. y no, Era como la iglesia del creyente, ¿no? Como que iba ahí quería estar ahí a siempre, echar. Sí, siempre. claro. Y no era, obviamente, obvio lo que voy a decir, pero no era como ahora. O sea, ahora tú podés tener tu home studio hace años ya, Mm. muchos años, décadas, podés tenerlo en tu casa y grabar y hacer tus discos y chao. Pero en esa época tú tenías, lo más tenías, yo me acuerdo que el Rulo me prestaba a mí una Ford Track Tascam a cassette, y como para poder hacer demos Claro, a 4 pistas en tu casa, pero al final igual quería llegar siempre al estudio, ¿cachai? claro. Y yo me acuerdo, la otra cuestión que me recuerdo, Caleta, es que yo quería mostrarte las canciones a ti. ¿Te acordás que siempre o te llamaba por teléfono y te las mostraba así con la guitarra por el teléfono? O llegamos a hacer los demos. Me acuerdo que llegábamos a hacer demos A mi casa, a tu casa, y también hicimos demos en el estudio del Carlos Caesa, que tenía ahí Constantinopla, Marchán Pereira. sí. Y claro, o sea, siempre. Y lo otro que recuerdo con mucho cariño, y como que cuando miro me da una nostalgia, pero de la nostalgia de la inocencia, que uno le vienen estos flashbacks,
¿te acordás que grabamos? Yo te decía, Chalo, esto va a quedar para siempre. Esta es la que toma que va a quedar para siempre. Sí. Claro, el temor a que lo bello no prosperara finalmente. Y además, el temor a no dar el 100% de ti, en el fondo. Claro. De, Claro. Sí. Así como esta toma de guitarra que hice, ¿es la toma? Es Y la yo, toma. claro, a mí mi rol de ingeniero, productor, muchas veces es como cortar un poco la onda y avanzar, porque si no, bueno, Pablo es súper creativo a nivel compositivo, guitarrístico, etcétera, performance. Una de las anécdotas más bacanas encuentro yo de Pablo como músico es que a Pablo le gusta tocar y a veces la toma está buena y le gusta tocarla de nuevo porque es entretenido tocarla. Y varias veces, yo muchas veces como que sin que él se diera cuenta dejé como libre el amor al tocar y tú volvías a tocar. Sí. Y yo ya tenía claro que la toma estaba, digamos. Bueno, dicho sea paso, en esa época análoga era una condición muy difícil porque yo tenía que decidir entre las tomas, la cinta es súper cara. Y se echaba, se iba perdiendo. Claro, cada vez que tú me pedías una toma nueva, perdía de generación. Entonces, claramente teníamos que tener un límite. Y ese límite, desafortunadamente, me tocaba ponerlo a mí. Y aparte que, y es cierta esta cuestión que entramos, por así decirlo, como que del colegio a un estudio. Como que la universidad, por lo menos para mí, fue ir al estudio, como ir a grabar al estudio. Claro. Fue instantáneo, o sea, sin aceite. No hay otra, no hay más, no hubo otra. Otra anécdota interesante. Otra vida. Otra anécdota que no sé si tú te acordás, interesante, tecnológica de la Eta Lagarto, por ejemplo, como a nivel de producción, era que nosotros consideramos que el grupo tenía tanta música que íbamos a hacer todo lo posible por llenar los 74 minutos del CD con música. Sí. Y esa era la meta. No había ¿cómo explicarlo? Como que... O sea, de hecho, quedaron cosas para el otro disco después. Sí, porque quedaron cosas. Y el tema Sammy se corta. Al final se corta y queda como cortado de tiempo, porque no podíamos como hacer más cosas, ¿cachai? Interesante. Tú ese año fue 97. No sé si te acordás, no sé si después todo ese año estuviste grabando las cosas que seguiste grabando ese año, otras cosas. ¿Te acuerdas que la Eta Lagarto lo grabamos en el estudio Master ahí en Holanda? Sí, en Holanda. Y ese año que seguiste grabando en cinta. O sea, yo grabé... ¿Cuándo llegó el...? Yo recuerdo que para mí llegó el digital en el 98, pero tú llegaste antes de que grabáramos Ring Dance Terrícola en el 98, en el Estudio del Sur, ¿ya había grabado digital? Sí. ¿Cuándo llegaste? El digital llegó aproximadamente el 97, 96 en el disco Ser Humano de Tiro de Gracia. De ahí ya eran digital los tiros. Pero no en computador. En digital en cinta. Era la misma lógica, básicamente. La primera vez que yo usé un computador como sidecar de una moto, así como lateral, fue para el Ring Dance Terrícola. Que básicamente están las 24 canales análogas y tenemos como un computador donde grabamos percusiones, voces y cosas como extras que no cabían en la cinta y que sincronizamos con un computador. Recuerdo que tú grabaste el bajo y la batería en cinta. En el Claro, Ring Dance. exacto. Y las guitarras. ¿Y la guitarra la grabamos en cinta? Exactamente, sí. Ya, yo me acuerdo que yo no entendía la weá. Yo no entendía el proceso. ¿Cómo se comunicaban, digamos? Claro, yo no entendía cómo, estamos hablando del año 98, toda la gente que nos está escuchando, mayo del 98, y habíamos hecho un disco el 95 y el 97, y con cinta, sin mirar un computador. O sea, es que esto es muy raro, porque imagínense un estudio sin pantalla, no existía una pantalla. La pantalla era la ventana que teníais para ver a los músicos que estaban en la sala tocando. Claro. Y entonces igual pasa un proceso, yo creo, que a mí es demasiado importante, que es estar con todos tus sentidos concentrados en la audición, hasta con tu visión, ¿no? Y después cuando llega el digital y llegan los computadores, cambia el foco. El cerebro cambia, yo creo. No, y además pasa una cosa que es inicial y que nadie la tiene, probablemente nosotros por la edad que tenemos y por la forma en que empezamos a trabajar, es la desconfianza a lo digital.
Hoy día nadie se preguntaría como, ¿confías en el computador? No, Pero sí, po. es la raja, sí, es muy cierto. Por eso te decía que yo no entendía cómo había un gráfico que está... ¿Cómo cresta se mete mi voz ahí? O sea, yo entendía que mi voz se mete en una cinta, ¿no? Pero, ¿cachai? Que después uno ya se acostumbra, ya no se pregunta esto, pero un cabro de 20 años que estaba empezando a No, grabar... claro, y ahí en la volada de la grabación, digamos, como en el viaje, cada noche Pablo me decía, oye, Chalo, ¿y esto qué hay adentro? Sí, pues, el computador, y yo así, defendiendo la tecnología yo siempre, pues, ¿cachai? Bueno, No, y aparte esa mesaza, la Solid State Logic marciana. marciana, el Chalo ahí maniobrando. Creo que lo que pasó en esos 3 años, no sé, desde que con esos 3 discos, El Pedro Mascarlao, Chaleta, El Lagarto y Reinas Terrícolas, fue un proceso, yo creo que heavy para todos. O sea, Sí, pasamos de... mm, musicalmente, en cuanto a producción, como lo que habláis tú, llegó Beat de Sao Paulo, que había producido a Nassau Zumbi, Planet Hemp, que era amigo de Mario Caldato Jr., que es el productor de los Beastie Boys. Entonces toda esa onda, era el manso pedigrí, po. sí, pues entonces toda esa onda, Sí. harta marihuana en el estudio, me acuerdo. Oye, y Entretenido. harta risa, como siempre. Vamos a este riñón tuyo, aparte. ¿En qué momento aparece Jaco Sánchez? Ahora, hay una pregunta que es súper importante, que lo hablamos siempre en ese momento, y era que yo te preguntaba, ¿por qué no era Pablo y la Vaca el que interpretaba este antagonista que tú inventaste, digamos? Este es un alter ego tuyo, es como un personaje. ¿De dónde viene la idea de crear un personaje paralelo? Y además, ¿qué se siente? Son dos preguntas. ¿Qué se siente ser el productor instantáneo de esa salida? Porque tú sabías que tenías que salir solo y calladito y que no le tenías que preguntar a nadie mucho porque si no, entre los fanáticos, los chanchos, la familia, los papás, los hermanos, los amigos, era una ecuación Era compleja. arriesgado. Y aparte que Y a ti te complicaba, yo sé que te complicaba. sí me complicaba porque era básicamente porque el grupo Chancho en Piedra estaba muy bien. O sea, no era Era su mejor momento, en su digamos. mejor momento. Mm. Y tener este riñón, como dice Chalo, era bien arriesgado porque más encima justo habíamos renovado contrato con Sony y venía... Era como un domingo 7 que salió así de Era un repente. domingo 7 que salió. Y yo tenía esta música, me acuerdo que le dije a Chalo, bueno, viene un poquito antes la cuestión, ¿me puedo retroceder un poquito? Por supuesto, me Que, imagino que la que dieta del lagarto da la claridad, lo claro, que esa hablamos. onda, pero cuando hice la música de 31 minutos, que también la hicimos Ujú. nosotros dos, yo me acuerdo que grababa mis demos en Fruity Loops en mi casa y llegaba con la música donde Chalo, al estudio chico que Chalo tenía Estudio del Sur, en Mutante, el que era estudio secreto, digamos. el estudio secreto que era Mutante, ¿no? Que era como un closet, así. Era como un closet y era como una cabina, ¿no? Como Ujú. era como una cabina que te hizo DJ de mentira, para el podcast como ese. Sí. Y entonces ahí partió mi riñón, y mi bichito. Que eso es años 99, No sé, 2000, 2002, 2002, ya. 2002. Antes del 2002 yo como que era, Como que no te atrevías ahí antes. no, como que era full time Chancho, chancho. ya. Y yo después del quinto disco empecé a cachar que había músicas que no eran para chancho y que sí eran para esto otro. Y bueno, y ahí Charlo fue mi gran consejero y coproductor de la música de 31 minutos. eh, y ahí empecé yo a componer más, y dije, ya tengo todas estas piezas para hacer un disco y voy a hacerlo, voy a hacer un disco, un proyecto aparte, porque nos van y yo quiero cantar todas, yo quiero ser el cantante. Entonces, eh,
empecé a terminar las músicas y llego donde Chalo un verano, me acuerdo, a tu departamento, a tu casa, que estabas con, me acuerdo que tu hija estaba chiquitita Ujú. Grabamos y, los demos y en el grabamos living. los demos en el link con 2 micrófonos, tocamos, yo toqué todo, no sé, eran como 20 canciones. Claro. Y, y ahí partió el bicho, o sea, yo creo que fue netamente la necesidad de sacar esa música, de producirla, ¿no? Entre los dos, más el Rafa, más el DJ Raf, la primera parte de ese disco que es doble, y Que una parte como más electrónica, soul. Electrónica Soul, y el otro es rockero, Ujú. o cuarteto. ¿Tú sentiste como una presión así como del medio, como diciendo, ¿cómo se le ocurre hacer una música como electrónica a Pablo y la Vaca de Chancho en Piedra? Como, ¿alguien te dijo algo así como, qué raro tu proyecto? ¿O Sí, sí, sí me dijeron, sí me dijeron. recibiste como crítica así? Como que, no sé, te bajáis del escenario Chancho y, oye, Es que yo creo que no, 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 porque los fans tienden a ser un poco agresivos en ese aspecto a veces, ¿o no? claro, los fans como que creen que como que la música en realidad es así. La música al final termina siendo de ellos. Mm, Como que uno ya se va de esa música, ¿no? claro, esa decepción, digamos. Claro. Y no, porque lo que te iba a decir que cuando fue lo de Jaco Sánchez, como yo tenía contrato con Sony, tuve que sacarlo por Sony. Sí, me acuerdo. Y obviamente Sony le dio prioridad a los chanchos y no a mi proyecto paralelo. Mm. Aparte que no era un proyecto casi nada comercial, porque era un disco doble, no era... Era todo raro, digo. Era todo raro y era anticomercial, ¿no? Y por eso Yaco Sánchez siempre fue como subterráneo, porque estaban los chanchos, que Estaba como medio atrapado en el estaba fondo. atrapado, claro. Pero, Pero por lo pero, menos igual lo logré sacar y eso me... pero Y era un atrape consciente tuyo. O sea, tú sabías que esas eran las reglas del juego y que claro, mientras tú no te salieras de chancho en piedra, claro, eso era la condición. Ya, claro, saque esto, niño, pero no hueve mucho. Eso. claro, absolutamente. No, y más encima que nosotros grabamos ese disco y después nos fuimos con los chanchos a hacer la preproducción del Batiscafo, que fue el disco que hicimos en el 2005. Y En Buenos Aires. en Buenos Aires. Entonces tampoco lo pude tocar. Fue una etapa bien. Como truncado, sí. Fue muy truncado y la música quedó ahí envejeciendo, pero envejeciendo bien. Que en el Yo creo que, refrigerador, digamos. pero yo creo que con ese disco experimentamos mucho contigo en el estudio que tenía ahí en Marchán Pereira, No, en Sánchez perdón, Fontecilla. Sánchez Fontecilla. Sí. Y fue fue la raja hacer un disco así, porque no tenía ni una presión de nada. Ahí se descorchó como una energía tuya, que estaba Sí, como... absolutamente. o sea, imagínate un disco doble y tú como que te calmaste un poco Me calmé un poco. y aguantaste, dijiste ya, tengo energía para seguir con los chanchos un rato. Sí, sí, Por- pero ahí yo creo que ese disco fue, yo creo que ahí empecé a hacer los trámites de para sacar el pasaporte para irme del país chanchompide, ¿cachai? Ese fue ahí entré a extranjería, ¿no? ¿Y habían conversaciones internas entre ustedes como grupales así de los cuatro en la sala, así como de, oye, ¿qué hay que hacer con esa cuestión que sacaste? No, O nunca, no, es que siempre fue como tabú, fue un tabú. un tabú. Me decíamos que también tocaba Felipe, entonces era como, Ya, siempre fue había un como, fair play ahí. había un fair play, pero no, nunca tocamos ese tema. O sea, las discusiones que teníamos con los chanchos eran, en nuestras crisis que nos venían, eran netamente del grupo. No, Claro. no, No se mezclaban los temas personales así, a ese no, nivel, digamos. no, para. Mm. Pero igual yo creo que hay siempre no de parte de Felipe en absoluto, pero de Lalo y Toño obviamente, yo creo que habría un celito ahí. ¿Y tus padres, ponte tú? Yo sé que tú eres tus padres son como tu vida y conversas mucho con ellos. Sí, Para ti es muy importante la opinión de ellos. mi papá estaban felices, estaban súper contentos.
no creo que hayan entendido mucho En el momento, en el ¿no? momento la música, porque también es harta información, ese disco tiene mucha información, pero, pero lo que encuentro rico yo de producir una música que es personal y no de un colectivo, es que tú tenías un chip libre emocional tan potente. Por ejemplo, hay canciones en ese disco que yo le hice a mi mamá cuando murió mi abuela. De hecho, Jacobel Sánchez es el nombre de mi abuela materna. Y yo le puse por ella bauticé el grupo así, porque lo empecé a crear el año en que ella murió. Entonces, es netamente una música íntima y que hasta el día de hoy tiene seguidores súper férreos y que les encanta. O sea, hace poco tuve la suerte de tocar en pandemia en el bar Cuento Corto, ahí en el barrio República. Se vendieron todas las entradas, no eran muchas, pero habían 250 personas y con todo el protocolo COVID apropiado. Y son gente que cantan las músicas, pero les llegan al corazón. Entonces eso es... Por eso digo que creo que fue un buen momento como para salir de ese closet y materializar una música... Bueno, y después hicimos otro disco, ¿cierto? Ajá. Que ya tú estás como más liberado, Femenino. femenino, y en paralelo, En Triana. en Triana, en Estudios Triana, sí. Me gustaría que mezclaras todos los temas, porque pasamos como por encima de 31 minutos, pero 31 minutos te corona a ti, como A mí eso me cambió a mí. te cambió como la vida, yo me acuerdo, porque tú me llamaste y me dices, oye, Chalo, sabes que me llamaron de un programa y como que hay que hacer como una apuesta de música, bla, 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 bla. Siempre como súper dudoso, Sí. como que entre desconfiado, como que, pero súper inspirado, porque yo creo que uno de tus sueños de niño y de vida es hacer música para niños, ¿cierto? Sí, me encanta. O vinculada con energía Claro. infantil. Sí, sí. No en el sentido infantil, sino que de comunicarse con niños. Sí, ¿Cachai? sí, sí. Y en la visión de la comunicación entendía como que los niños son personas, no que son como entes que no entienden, sino que todo lo contrario. ¿cachai? Absolutamente, claro. Y eso te cambia la vida, en el fondo, porque te da como una especie de condecoración, ¿eh? El Pedro y el Álvaro Díaz, digamos, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, directores, te dan como una especie de potestad y te invitan como a tomar la batuta y tú como que maduraste muy rápido, en el fondo, ¿cachai? Como que yo me acuerdo que la otra cosa que me parece súper interesante, que también es muy inspirador quizás para los beatmakers nuevos, para los creadores, y es que Pablo no tenía ninguna relación con la tecnología, ninguna. O sea, ¿cómo será de análogo que me mostraba las canciones con la guitarra siempre? Y de la noche a la mañana le dan ¿cómo se llama? Esta misión y abre un computador, lo prende, baja un programa y crea ahí. Por ejemplo, Bailan sin cesar, qué sé yo, todas esas canciones son creaciones de Pablo como que tienen como una intención creativa infantil, real. Porque en el fondo, Estaba aprendiendo, claro. claro, en tu vida a lo mejor tenías veintitantos, 30, pero en la realidad artística, tecnológica tenías 12 o Tienes 10, razón. ¿cachai? Y lo que tú tocas es lo que podías tocar o lo que podías editar. Claro. Entonces, cuéntame cómo fue ese tránsito creativo con esa realidad, porque en el fondo te desafiaste a ti mismo. No, y me tiré a la piscina porque, bueno, la historia de eso es que tú sabes que, por ejemplo, a mí y al Felipe nos encantan los cómics. Bueno, cuando hacíamos los discos Los Chanchos teníamos lleno de dibujos en todos lados. Y me encantaba el Toñito Talón, que es un dibujo de Pedro, que publicaba en las últimas noticias. Ujú. Que es un cabro un personaje que se hacía chico y se metía en las zapatillas y tenía aventuras ahí. Y yo hice la música de la que después fue Tan Gananica, Tan Gananá. Yo la hice inspirado en Toñito Talón. Yo quería que ese fuera el tema de Toñito Talón y quería hacerle un disco, no sé cómo cresta meter música en un cómics porque ya era imposible, pero quizá en el futuro se iba a hacer un cartoon animado y podíamos hacerla. Y tenía la música de 31 minutos central. El tema, digamos. Claro, El himno. el himno. Y obviamente decía, esto no es Chancho en Piedra. Nada. Claro. O sea, me imagino aquí a
a nadie tocando esto. Y Pedro y Álvaro mandan el proyecto al CNTV para hacer este programa de niños, que es de títeres, que es un noticiero infantil. Y Pedro me dice, oye, la música de Toño Tutalón, estas son, mándamela, pa. O sea, me llama de vuelta así como a los 5 minutos, wow, la raja, nos gustaron a todos, vamos, reunión mañana. Y lo que no recuerdo es si esas dos músicas ya las habíamos grabado nosotros. Creo que sí. Eh, no, lo primero que grabé yo contigo fue el himno de 31 minutos. Ajá. Y tú traías esa idea de Tanganani que Tanganana hecha. Ya la habías hecho en tu casa. La No sé. grabé en mi casa, sí. Sí, no sé, como una grabadora. No sé cómo lo hiciste en realidad. Sí, no me acuerdo. Pero la cuestión es que voy a la reunión y me dicen, oye, está la baja el tema, oye, el Álvaro, oye, sí, están mortales los temas, oye, voy a hacer, mira, esto es la cuestión, vamos a hacer un ranking con canciones. Y De eso se trataba el programa, digamos. claro, pero aparte de ser la música central, ya la tenía, y Tanganica, o sea, el futuro Tanganica ya la dije, ya la voy a tirar en la ranking. Tengo que hacer rankings. Tenemos 10 canciones en el ranking. Chucha, me faltan 9. Necesitamos una canción para un superhéroe que es un calcetín. Necesitamos una música para un micrófono que es entrevista. Bla, 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 bla. No sé, la weá es que al final eran como 20. ¿Podéis tenerla en 2 semanas? Y yo dije, sí. Y, Sí. dije, y dentro diciendo, ¿en qué mierda me metí? Si no, tengo 2, ¿cómo voy a hacer? Y ahí me acuerdo que estaba tomando clase de piano y estaba escribiendo partituras. Entonces, en el pentagrama, entonces dije, ya, voy a hacer lo siguiente, voy a tener un proceso melódico y en este proceso melódico, voy a estar con el teclado. ¿Te acordás de un Roland que yo tenía? Chiquitito. Sí, pues. Uno Y- azul. Sí. Y voy a entrar en este proceso melódico. O sea, tú hiciste las melodías y después las vestiste con estos ruiditos, digamos. Exacto, entonces yo grabé o sea, no grabé nada, primero creé y anoté en la partitura ya en 3 compases tenía la melodía de tema 1, tema 2, ya, y ahí anoté el proceso melódico. Entonces después llevé el cuaderno, me senté en el computador, y ya con la guitarra tenía otra, y empecé a trabajar en el Fruity Loops. Ujú. Y ahí empecé a hacer las bases y la música y muy entretenido. Y Ese proceso te abdujo, digamos. me como abdujo. Y te quedáis hasta la hora del perno en la noche. me acuerdo que salían toda carretera y yo me quedaba Claro. trabajando el viernes hasta las 4 de la mañana, el sábado también, el domingo. Aparte, tenías que cumplir la fecha, digamos. La pega también. Pues, entonces esto fue el año 2002, yo tenía 25 años, 26 años. Y claro, entonces de ahí yo fui con la música de Chalo a Mutante. Ujú. Y bueno, en esa época tú quemabas un CD. Y ya con el CD, con la idea. Y empezamos a hacer. Me acuerdo que ahí grabamos Freddy Turbina en el Ujú. estudio. Bueno, todos los 30 minutos, todo. Sí. Y aparte que una de las Primer cosas. disco, digo. Sí, una de las cosas que yo tenía que luchar contigo, luchar, comillas, era sacar esa música de tu computador y llevarla al mío. Y era algo que tú no sabías hacer tan bien, ¿cachai? No. Entonces, muchas de esas pistas quedaron como venían y las pegoteamos con la guitarra y las voces que le pusimos encima a los tecladitos, pero habían cosas que quedaron tal cual como tú las creaste. De hecho, claro, lo que decís tú, las bases, por ejemplo, la base de Mi Equilibrio Espiritual, si tú la escucháis, la base rítmica, sin contar el bajo, es Un track. Es un track. Claro, un Porque CD que tú me pasaste nomás. Sí, porque ahí venía la mezcla hecha del Fruity Loops. Claro. Y yo creo que por eso es tan especial esa música. Tiene una... Claro que esa limitación que tú tenías, ¿eh? yo encuentro que exacerba la creatividad como lenguaje y la hace infantil y básica, Exacto. pero básica de chora, de Ajá, bella, ajá. como esa cuestión, como el Bontempi, Claro. que no sé. Más encima, la música
¿Pero eso fue consciente o fue inconsciente? No, totalmente inconsciente. Sí, Ya, por ejemplo, la música de Calcetín con Ron Man también, casi todas están hechas con la base claro. frutilupera. Y fue una época demasiado entretenida y para mí ahí yo creo que ahí fue realmente el nacimiento del riñón, que después se tradujo en Jaco Sánchez, Y que en el fondo te envalentonó para y me envalentonó, para convertirte en un productor, un claro, todo, digamos. exacto. Mm. Y también, a mí me gusta mucho el cine, me acuerdo que justo en esa época estaba saliendo el Dogma, Ujú. ¿no? El Lars von Trier y el Thomas Vinterberg con toda esta propuesta nueva de hagámoslo así y que quede como es. Claro, como hiperreal el cine, Hiperreal el cine. Y yo una creo que en la toma. música también me gustaba eso que pasara. Después obviamente uno va cambiando, va buscando nuevas cosas o va produciendo música de distintas formas. Pero yo creo que la gracia que tiene quizás la música de 31 minutos y el concepto eh, es que tiene esa frescura. Y creo que esa frescura también, hablando de producción, es lo mismo que cuando, por ejemplo, cuando hicimos el disco Marca Chancho, había una canción que se llama Lopopora Ujú. y que la compuse yo y la escribí yo. Y cuando la grabamos en una preproducción que nos fuimos con los muchachos y con Chalo a Rapel, ¿te Ujú. acordáis? Sí. En el demo que grabamos ahí quedó espectacular. Y yo siento que cuando hicimos el disco después en Estudio del Sur y que Chalo lo mezcló No era lo mismo. en Hollywood, en el Westlake, en el estudio Westlake, no es lo mismo, güey. No. Y creo que la frescura de las primeras tomas son maravillosas. O sea, yo creo que la música cuando se empieza a sobrepensar puede llegar a buenos resultados, Mm. obviamente, ¿cierto? Pero creo que la, la espontaneidad de una toma, sobre todo una canción que puede ser guitarra y voz, ¿cierto? Eh, hay que captarla en el momento de su nacimiento. No sé, Claro. bueno, no estoy diciendo un absolutismo, estoy diciendo que hay casos y casos. Claro, pero hay que tener la suficiente inteligencia emocional, creativa, como para decidir que eso está bien y que Mm, no hay que innovar más, digamos. claro, exacto. De hecho, como anécdota, no sé si te acordáis el Voy a resucitar que grabamos en La Cascada de la Ánima. Qué Demo, maravilloso. muy mal grabado en sentido figurado de mal grabado, sino que con pocos recursos. Y en el estudio no prosperó nomás. Y la tuvimos que importar del demo y ponerle los bronces encima y las voces nuevas y chao. Y esa es la que suena. Sí, Y suena a la raja se ve igual. la raja igual. Claro, porque la música siempre gana finalmente. Siempre gana, Más siempre gana. allá del método, de la Mm, técnica. Y eso yo creo que, bueno, es una virtud tuya, de tu hermano, de Chancho y de todo el linaje de cosas que he hecho de ahí para acá, digamos. De hecho, la sobreproducción no es tu estilo. O sea, no. bueno, me Y gusta. cuando lo has visitado, te has sentido incómodo, Mm, encuentro yo. mm. Mira, llamo a ir de nuevo a Yaco porque en algún momento tú matáis a Yaco, ¿cierto? Que no hace mucho. Y tuvimos largas conversaciones privadas de por qué había que matar a Yaco, por qué no, y en qué momento renacer a Pablo y por qué no, y vamos a llegar ahí. Pero, Y también todavía estábamos haciendo los trámites en la extranjería, exacto, como saliendo del pasaporte. del pasaporte. Bueno, voy a pasar muy rápido por esta cuestión para que no dramatizar esta situación, pero tú finalmente sales de Chancho, Ujú. descorchas esta idea y te retiras con mucho dolor, te costó años decidirte, me consta, de primera persona, de Sí, espectador en primera lo persona, conversamos. claro. Y 31 minutos se desarrolla, y se desarrolla como súper bien, económicamente, el éxito, la televisión brasileña, la película, México. México. Tú sacas otro disco de Jaco Sánchez entre medio, Ajá. que se llama ¿El femenino? el No, Fem- después, nada, Sí, claro, post Chancho, sí, Sunshine. Sunshine. No, pero ese es como el presente, Ah, sí, básicamente. sí. Sí, Pero el femenino. sí, femenino. El Femenino. primero se llama Yaco Sánchez y los Sánchez. Yaco. Ya, y el femenino es un disco que como que continúa un poco el primero, ¿cierto? Sí, sí tiene como una onda. Hay una Ya. evolución, pero sí. Y tú como que paras un poco y te abocas prácticamente 24/7 a Chancho en Piedra y empieza como esta cosa de que
para contextualizar, viene Lollapalooza, viene este fenómeno de que ustedes se juntan como por primera vez en vivo, Con 31. con 31 minutos, y viene este destape donde como que te da un nuevo desafío, que es dirigir una banda en vivo de una cosa muy exitosa y que nadie esperaba que fuera tan exitosa. O sea, yo estuve ahí en ese concierto No, es que esa weá fue maravillosa. y fue ¿Tú te referías al primero que hicimos, el Lollapalooza? primero. En el primero de Lollapalooza se convocó a 31 minutos. Y quedó la media En zorra. vivo esperábamos 2.000 personas, llegaron más de 15.000. El sistema de sonido no dio abasto, el espacio no dio abasto. No, qué increíble, fue Y increíble. yo tuve la suerte de grabar el concierto en una grabadora portátil que andaba trayendo y fue transmitido el otro día con un gran hito, así como no sé, la suma de factores circunstanciales fue tan mágica que provoca como que tú ya como que quedas completamente a cargo de un buque que se empieza a empinar como a Latinoamérica. Y este es como un capítulo dentro del capítulo. Tú diriges la ida a Colombia, a México. No sé, yo he ido con ustedes a México con 31 minutos, he ido unas 12 veces, no sé. Muchas veces. Y la primera vez que fui quedé impactado con el impacto como emotivo del público mexicano. Y se genera como un universo paralelo gigante de atención, incluso más grande que el de Chile, creo yo. Más. Y un fanatismo que te da como una especie de temblor, así como que es realmente emocionante. Como, Pues no, es muy emocionante. Yo creo entonces, que cuando... no sé si podéis sintetizar ese capítulo como Sí. la sensación de que esa intimidad del Fruity Loops se transforma en un estadio Qué de 50.000 personas en 5 o 10 años. Y no sé, yo estaba en conciertos con ustedes en México con 40.000 personas, 50.000 personas en la calle, o 12 tableros vueltos en el teatro más importante de la ciudad, por ejemplo. Sí, no, es bien impactante. ¿Tú tenés conciencia de eso? Sí. ¿Sabes cuando yo tuve conciencia? Y yo me acuerdo que te conté porque después... porque cuando tú estabas grabando, cuando tú estabas en la Vuelta a los Prisioneros, el 2001, ¿fue eso cierto? Sí, 2001. En el 2002 estaban de gira con los prisioneros. Y parece que... tú le diste el teléfono a Jorge González, parece, para que me llamara un día. Sí. Porque quería tocar el... O sea, Jorge me lo pidió. Jorge me pidió tu teléfono. Porque quería tocar el Bailan Sin Cesar. Él, en vivo. Claro. Y me acuerdo que yo estoy caminando por la calle y al celular me llama hola. Y le dije, hola, hablo con Pablo acá. Sí, sí. Soy Jorge González. De los prisioneros. De los prisioneros. Y yo quedé impactado. Y yo primero pensé que era una broma, me empecé a cagar de risa. No, no soy yo, me decía. Y me dijo, oye, ¿tú tendrías algún problema que tocáramos Bailan Sin Cesar con los prisioneros? Y decía, si te está llamando Jorge González, que como es el padre del rock chileno, para tocar un tema tuyo que de 31 minutos, es porque realmente ya caló hondo, ¿no? Claro. Y claro, entonces el proceso de 31 minutos fue tan exitoso desde que partió el 2003 hasta... y siempre, pero Hasta- nunca tocamos en vivo. Y siendo uno el disco de 31 minutos, el primero que hicimos, que lo sacó a La Oreja, que La Oreja ahí se mandó un golazo porque vendieron 280.000 copias. O sea, fue el último disco Físicas. más vendido Claro. cuando se vendían discos. Ujú. Entonces, nunca tocamos en vivo. Entonces, como que había una incongruencia. Yo le decía al Álvaro, oye Álvaro, toquemos en vivo. No, ¿cómo vamos a hacer esto? La cuestión. ¿Cómo vamos a parar en vivo No se todavía- atrevían en el fondo. no, yo creo que todavía no existía no había llegado el momento ni la forma para poder hacerlo. Y bueno, y vuelve Jorge González a aparecerse en nuestro camino. Y el año 2011, Jorge tiene un concierto en el Puma Lab, una cuestión que había ahí en GAM, Sí. y decide, me llama el Álvaro y me dice, oye, cabeza, Jorge González nos invitó, quiere hacer un concierto con la música de 31 minutos en el Puma Lab, y juntamos ansiedad y dije, puta weón, esta weá debe haber sido hace mucho rato, vamos, weón, vamos. O sea, tú siempre pensaste que tenían que tocarlo. Sí, pero también yo no sabía cómo, pero yo sabía que cuando llegara el momento, yo nunca pensé realmente que iba a llegar el momento, pero yo dije, cuando llegue el momento alguna vez en la vida,
explotar. Van a ser un hit. Mm. Bueno, y tocamos ahí, y ahí yo creo que ahí Álvaro se dio cuenta que sí se podía hacer en vivo, porque hicieron como bueno, está en YouTube, lo pueden ver, y se montó la primera vez, y quedamos impactados, felices, y justo parece que ahí vieron los de la barra, quizás vieron eso, y nos llaman para... La organización de Lotus supo de esto exacto. Y dijo, oye, ya, hagan un show. Nos invitaron al Kidzapalooza, que era el escenario para niños y ahí lo que hizo esto, un escenario que estaba pensado como para 2.000 personas. Llegaron, no sé, 10.000, 15.000 personas. El otro día me estaba acordando, Pablo, que una de las acciones de ese concierto fue que ustedes tocaron en Providencia con Lion en un segundo piso como los Beatles, así como arriba del techo, en una galería de arte, sin avisarle a nadie. A nadie. Y aparece Bodoque, Tulio, qué sé yo, y quedó la cagada en la calle. Que la cagada en la calle, se paró el tránsito. Claro, y eso fue noticia, salió en los diarios. Sí, o sea, bueno, en la prensa. De ahí el proceso que tiene el proyecto en vivo, que hemos hecho, yo creo que unos 10 montajes teatrales, conciertos teatrales diferentes, y es una de las pegas que a mí más me han dejado contento en el contexto de producir música, de dirigir musicalmente, componer para obra de teatro simultáneamente ahí en vivo, ¿no? Y tocar los hits de 31, ¿no? Y cuando, bueno, lo que dices tú, me acuerdo cuando llegamos a México, la primera gira que fue, no recuerdo qué año, pero en la década pasada, y ver el impacto de la música es realmente importante. Y escuchar a tanta gente cantar canciones que tú has compuesto. Que se compusieron en un Fruity Loops, en un computador en la Florida. O sea, es emocionante. Es emocionante, es la magia y... Sí, yo me acuerdo como anécdota, el primer concierto que hicimos en México, y cuando llegó el momento de Anacleto, yo casi me pongo a llorar. Sí. Era como pensar que esta obra se hizo en un sucucho de estudio y ese sueño como tan bello de Álvaro y tuyo de crear esta obrita como y que se hace así como ya épica, casi al punto de Queen Wembley, ¿cachai? Sí, es bien así. Es muy loco, o sea, es una de las razones por la que me inspira este trabajo, es porque yo siento una energía y una comunicación con el público súper importante. Es lo que me ha hecho de menos los conciertos. Como cuando la gente realmente hace propio la obra y se regocija de placer y de júbilo y de vítores por algo colectivo, que parte de una semilla, de una guitarra, de una voz, de una idea, de un dibujo. Claro. Y termina siendo inmensamente colectivo, ¿cachai? Inmensamente colectivo, claro. Infinito. Infinito, y se multiplica y se multiplica. Es como que no tiene fin. O sea, yo creo que ahora estamos en una pausa que ha sido muy larga. El cassette como que ya no aguanta más de la cinta que viene explotando. Pero esto va a explotar de nuevo. Y va a explotar una y otra y otra y otra vez. Bueno, y... entre medio tú invitas a Camilo Salinas, ¿cierto? A ser parte de la banda y te empiezas como a enamorar de su música, de su forma y generan como un paralelo, claro. Que es otro brazo, que es Melody Factory, sí. Y que hacen música para series televisivas, Netflix, obras. Cuéntame cómo, o sea, porque en el fondo tú como que te pones serio en la música de alguna manera, claro. ¿cachai? Como que y se te empiezan a acercar directores de cine, se te empiezan a acercar gente de la UNICEF, se empieza a acercar los canales de televisión, los noticiarios, los medios de comunicación, ADN, etcétera. Cuéntanos cómo se siente esa como madurez creativa, de producción, de diseño, frente a un mundo que ya no es como soy el raro que toca guitarra y canta fuerte, no, como que es mucho, mucho, mucho más amplio, digamos, y probablemente mucha gente ni siquiera sabe eso de ti. No se sabe nada, porque porque no es público, no es público, no se cuenta pero, eso. Claro, con Camilo hicimos una sociedad, como dice Chalo, se llama Melody Factory, y... Camilo, voy a contextualizar, Camilo Salinas, músico, pianista, acordeonista de Inti Illimani histórico.
Exacto. Sí. Ex Chico Trujillo también. Ex Chico Trujillo. De hecho, él compuso y dirigió como un poco la... Exacto. Sí. Camilo está metido en todo, así. Sí, pues Camilo es Es como una pimienta de la música. Ha sido bien canapé. O sea, Fran Valenzuela, Los Bunkers, Manuel García, Los Tres, Petinelli, Chico Trujillo, etcétera. Pronto va a estar sentado donde estás sentado tú. Sí, va a estar un buen invitado del podcast. Con Camilo nos conocimos bailando funk en un concierto. En un concierto. ¿En una fiesta? No, tú también estás ahí. En un concierto con los Morton, los Tetas y los Chanchos en los Barnechea. Ah, pero eso ya te fuiste bien para atrás. Pero sí, pues me fui como al año 96 más o menos. Claro. Y ahí conocí al Camilo. Y nos hicimos amigos ahí, porque el Camilo tocaba en los Tetas. Y después no nos vimos hasta que fue lo de Petinelli, porque nos encontramos en un festival de viña con los Chanchos y los Petinelli. ¿Te acordáis el 2004? ¿Tú también la estás hiciste sonido los Petinelli? Sí, ambas bandas. Sí, pues. Me pegué un famoso doblete. Un doblete de chalo. Y ahí nos reencontramos nuevamente y con Camilo nos juntamos en la amistad y en la producción y en la creación cuando grabamos la cantata Rock Santa María de Iquique. ¿La cueca también tiene algo que ver? La cueca tiene mucho que ver, porque ahí nos fuimos a La gallera. La Gallera, nos fuimos a cuequear con el Lucho Castillo, largos domingos tocando cueca. Mansilla. Giancarlo. El Giancarlo, la gente, el Joselo, la gente de los Tricolores, Claro. que también son la gente del bloque, ¿no? Del bloque depresivo. Bueno, nos hicimos amigos y dijimos, me acuerdo que yo estaba haciendo música, seguía haciendo música para 31 minutos, pero hice otras series, como Achut, hice otra con el Felipe, con mi hermano, Horacio y los Plasticines, hicimos Achut y Horacio y los Plasticines, y me empezaron a llamar para hacer series, me llamaron para hacer unas series de Mega, Camilo también estaba haciendo otra serie de Mega, dijimos, oye, ¿por qué no juntamos fuerza y hacemos un estudio y empezamos a componer? Y bueno, si te llega un proyecto personal a ti que te llaman, lo haces tú, si es que me llega uno a mí, lo hago yo solo yo, pero si es que nos llega algo entretenido, hagamos juntos. Ya empezamos a hacer, nos llamaron para hacer mucha música. El Álvaro Viguera, nuestro amigo director de teatro, nos llamó para hacer unos musicales de fin de año. Empezamos a hacer series musicales para TVN, Bim Bam Boom, muchas series. Eso es lo que a ti hoy día como es tu trabajo como formal, o sea, como que es tu productora, tu agencia, Sí. No sé si sí, pues es mi empresa. Es tu empresa. La que pago IVA. Claro. Pero también me encanta que tenga tiene un poder artístico que es importante para mi ambición o mi sed como artista. ¿Cachai? Ahora estamos haciendo una serie para Zumbástico, para la empresa audiovisual chilena, trabaja mucho para el extranjero. Estamos haciendo una serie que se llama Doggy World, que animada, que la van a dar en el Disney Plus. Y estamos haciendo también la música de la serie Los Prisioneros. Sí. Y Spoilers. Y tenemos una química muy grande con el Camilo. Bueno, y como decís tú, cuando toca armar la banda de 31 minutos, que yo dije al tiro, es un cuarteto, obviamente, porque, ¿cierto? Entonces estaba Felipe, obviamente en el bajo, porque Felipe es el que tocó algunos bajos del disco, de los discos de 31 minutos, porque los otros fueron programados, los toqué yo. Camilo, ¿queréis tocar en 31 minutos? Vamos, Felipe, el Cami. Y nos faltaba el baterista, entonces ahí pensamos en nuestro querido Pedrito. Pedro Piedra, porque Pedro también había hecho unas músicas para Álvaro, para un spin-off de 31 minutos. Y se hicieron porque Pedro viene de la amistad con Peirano. Entonces Pedro era como era el indicado. Era el indicado para estar ahí, sí.
Bueno, y Aparte Pedro canta y toca Pedro batería. canta, toca batería. Puede tocar guitarra, tocar bombo, es como Claro, multifacético, digamos. exacto. Bueno, y con Camilo tenemos esta sociedad que nos encanta. Como dice Chalo, hemos hecho películas, series, obras de teatro. Y nos ha ido bien en la química que tenemos, como producir, al hacer canciones también, porque por ejemplo lo que Doggy World también va a haber un formato que estamos componiendo como 10 canciones para la serie, que tienen que ver, las mandamos a Canadá, escribimos letras y nos dicen, no, O sea, tú estás como siempre como con 5 o 6 proyectos al mismo tiempo de diversa creación y de diversos linajes y formas. Sí, digamos. ya me acostumbré, como me gusta eso, me gusta el estado ese. Me gusta ese estado y me encanta hacer música. ¿Y cómo funciona tu cabeza como teniendo tantos como responsabilidades, por así decir? Como que ya estoy componiendo para acá, estoy componiendo para allá, tengo que grabar un bajo, tengo que mandar a hacer un arreglo de cuerdas, tengo que mezclar esta canción, tengo que mandarla a masterizar, tengo que reunirme con para la próxima hacer. Es infinito, como que todo el rato Infinito. Bueno, y tú también eres, multihombre. multihombre en ese sentido, y yo más de alguna vez te he llamado a pedirte un consejo acerca de qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer con esto otro, porque de repente Uno se confunde, digamos. te confundes, pues, y tú necesitas gente con experiencia que te dé alguna ayuda. Por ejemplo. También a veces llamo al Álvaro a preguntarle cosas, como para tener directrices, porque uno Para decidir finalmente uno, pero teniendo como ciertos antecedentes de opiniones. Exacto. Y también estás expuesto a cosas. Por ejemplo, el año pasado me pasó que me llamó la gente de la Defensoría para hacer esta canción de Los Torniquetes, que quedó la cagada. Que te puso como un poco en las cuerdas un momento. Me puso en las cuerdas de la política y como no era el propósito, digamos. No era el propósito, era visibilizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y de repente hay bots y gente mega facha tirándote mierda en tus redes sociales. Que ese monstruo vive como que te siempre. van a matar. ¿Te sentiste amenazado en ese momento? Me sentí un poco vulnerable. Sí, me sentí... ¿Sentiste la presión del statu quo hacia tu creación? Sí, absolutamente. Y hacia tu libertad creativa, en el fondo. Absolutamente. Imagínate cómo haber sido en los 70 o haber sido terrible. Terrible. Por lo menos ahora tenía una visibilidad. Si alguien te quiere hacer algo, claro, por lo menos se va a saber. O tú vas a tener un arma como poder defenderte, ¿no? Pero es que puse ese ejemplo por el poder de la música. Y por eso que en estos momentos que tú tenés un flujo creativo y vas haciendo distintas cosas, necesitáis estas como directrices, como de que tantos amigos, que te dan colegas, que te dan productores importantes. Eso te quería preguntar una cosa, porque yo, de lo que te conozco, tú eres un eterno colaborador. Como que eres una de las personas que más espacio creativo me has dado a mí, por ejemplo. Y lo cual agradezco muchísimo porque no es tan frecuente. Y por otro lado, he visto que siempre has sido convocante, como vamos a llamar a Martín Benavide y vamos a hacer que Martín haga el arreglo, cuando tú lo podrías haber hecho. O al Angelo Piratini para que me acompañe a crear canciones de 30 minutos, cuando tú podrías haber dicho, no, el perro es mío, no sé, ¿cachai? Yo creo, como con mi visión a largo plazo que tengo, que esta gran suerte de tener este tiempo haciendo lo que hacemos, que tú eres como uno de los primeros independientes colaborativos de Chile. Muchas gracias. Y creo que tú no sé si estás tan consciente de eso, porque, no sé. Porque en esa época donde tú partiste con esta independencia, que hoy día tiene grandes frutos como los que hemos descrito, digamos, tú partiste siempre como con esa colaboración, como... No, yo quiero que saque foto este gallo nuevo, o yo quiero que haga la gráfica esta niña nueva, o quiero que la cante esta comadre que nadie conoce, y así, y eso es tu forma de ser siempre, como que no es algo que tú dices, oye, qué conveniente invitar a, no sé, es como muy fraterno en realidad. Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa a mí, Charito querido? A mí me carga la gente cagada, como me carga la gente avara, no me gusta. Yo tengo una aversión con ese tipo de seres humanos.
Y a mí me encanta la solidaridad y compartir, po. Al igual que tú también, Como que alguien te llama y te pide tu guitarra, tú vas con tu guitarra. En el fondo. sí, Como, sí, o sea, si me gusta y que encuentro que tiene una coherencia hay un sincronismo con lo que yo puedo aportar, vamos, pero me gusta compartir distintos lenguajes con distintas personas. Y eso es una cuestión que aprendí en la cueca, yo creo. Siendo que el mundo de la cueca es bien ostra, ¿no? Bien cerrado, creo que es una de las gentes más solidarias que he conocido. Y, y eso a mí me marcó también. Y me encanta. Y bueno, cuando lo que tú hablas del riñón de 31 minutos, Jaco Sánchez, invitar a colegas a compartir, vaya a aprender seguro algo. Pero por sobre todo compartir, crear un lazo. Yo creo que eso es. Me encanta. Y me acuerdo también de cuando grabando contigo distintas cosas, tú también proponiendo, oye, ¿por qué no invitan a este weón? Invita a esta mujer que canta acá o allá. Y creo que ahí está la gracia. O sea, yo creo que ahí vamos aprendiendo. Creo que que uno como que se aburre de su propia idea y de sus propias visiones, finalmente. también, o la forma de tocar, o por ejemplo ahora el disco que voy a sacar ahora, Canciones para conversar con la muerte, yo no creo que toqué 2 temas de guitarra, no toqué nada más, solo canto. Entonces, creo que también vas pasando por etapas, ¿cierto? Disfrutar quizás cada puntito de interpretación que te pueda tocar, al tocar una clave o al tocar una caja. Claro, que y aparte que te es súper placentero a ti presenciar esa creatividad con ese amor, con esa dedicación del otro, digamos. ¿Cachai? Exacto, Como, exacto. oh, el buen seco, oh, qué bacán lo que cantaste tú, ¿cachai? Exacto. Qué rico ese arreglo. Y a ti no se te hubiese ocurrido. Exacto. Y tú te enamoras del otro, en el fondo. Exacto, te enamoras del otro y el otro tiene un lenguaje que tú no posees, porque tú hablas así y tú hablas de otra forma que tú hablas, ¿cachai? Entonces, también me pasa para la obra que voy a lanzar el próximo año, que se llama Las Cuatro Molas del Juicio, que con Chalo venía grabando hace como 8000 años. Pero ahí sí que hay una fauna gigantesca de... Ya, mira, vamos a rebobinar un poquito. Tú ahora estás en Sunshine, o sea, perdón, estuviste con Jaco. Jaco terminó con Sunshine, de alguna el año manera, pasado, sí. con 2 capítulos, Sí. que fue un disco que se dividió en 2 por razones como logísticas, básicamente. Podría haber salido de una, pero tú siempre te gusta, Sí, uno te da una opinión y tú haces lo otro, pero con ciertos matices, como que siempre vais como cambiando un poco el esquema. sí. Y como que no tenéis como mucha estrategia, sino más bien guata. Sí, como olfato ahí, pa. Ya, quiero hacer esto, quiero poner un gato en la tapa, filo, mi gata, chao. ¿Qué me importa? Oye, no se entiende, no importa, a mí me gusta. O sea, como que siempre como o sea, fuera de la colaboración que es como la creación, también siempre está tu editorial marcada en todo. O sea, nunca, yo doy fe que tú nunca hayas hecho nada contra tu voluntad, ni de forma, ni de nada. No, o sea, nada. nunca. Nada. Tú has estado siempre como empujando tu intuición al máximo, en el fondo. Y sacas estos 2 discos como rapidito, ¿cierto? Que lo grabamos. Que, Todavía quedan unas piezas que grabamos. sí, de hecho hay una... Sí, La verdad es que el otro día te llamé y te dije, oye, Chano, ¿te acordás que quedaron fuera. Sí, no la hemos Bueno, y terminado. sacaste estos 2 discos rápido, Sunshine y que donde viene Amapola, que además venía con un tema que tú hiciste entre medio muchos años atrás, que es un disco que, o sea, una canción que hiciste en conjunto con Álvaro Díaz, según entiendo, o no, o me equivoco. ¿Cuál? ¿Por cuál? El que sale la piedad en el video. Ya, sí. Que hacía anoche con él. Que hacía anoche con él, que es como un experimento más pop, por así decir. Sí, más popero. Más sencillo, es un sencillo. Que Sí, quedó, un sencillo. pero lo enchufaste acá en esta historia. Y en paralelo, tú vienes haciendo como una obra como del renacimiento de Pablo y la Vaca como artista. Sí. Y sacas hace 2 meses atrás la gran noticia de que viene un disco larga duración donde Jaco Sánchez se desconecta un rato, se va como un poco a su guarida. Sí, a su cueva. A estudiar, a pensar, qué hacer. Sí, a leer. A comunicarse con sus antepasados, qué sé yo. Y sacas a Pablo y la Vaca
¿Cómo se llama el disco? Canciones para conversar con la muerte. Ya. Antes se llamaba de otra manera, ¿te acuerdas? Canciones para conversar con la parca. Sí. Que la parca es la muerte. En, Sí. en el léxico popular Pero chileno encontré que la muerte, ya hablemos es de la mucho muerte. más duro. Sí. La muerte es más dura y hay que hablar de ella. Y hablan un poco de la creación de este disco y del nacimiento de Pablo y la Vaca, por fin. Que tú sabes que yo soy un fan del nombre Pablo y la Vaca y siempre te empujaba Sí, y tú me decías, no, todavía no. Ya, ¿qué pasó? ¿Por qué? porque este disco que ya he lanzado 2 singles, que Mi Viejo y Pálida Forma Nocturna, es un disco muy personal, más que los de Yaco Sánchez, porque como tal como dice el nombre, es un disco que tiene que ir con la muerte, que es un tema para mí demasiado personal, y tengo hasta un manifiesto que escribí que va a venir escrito en la edición del vinilo. Como más literaria la visión, digamos. Es como un libro, para mí este disco es como un libro, como que tiene una contundencia como de libro, y porque yo cuando chico tuve muchas experiencias paranormales, Ya, como con muertos. ya. Tuve como 3 años de mi vida, como de los 6 a los 9, o 5 a los 8, en ese periodo, con terrores diurnos y nocturnos. Yo, Fantasmas, digamos. fantasmas. Sí. Pero- No recuerdo visiones, ¿cierto? Sí recuerdo las sensaciones. Yo creo que debe haber visto algo, pero se me olvidó. ¿Exactamente qué? Digamos. Claro, bueno, cuando la gente esté escuchando esto, no piense que me estoy volviendo loco para nada. Lo he llamado, estoy saliendo del closet paranormal. ¿Ah? Es como confesar algo, y que como artista lo tenía. Podría haber venido en mi libro autobiográfico, pero me adelanté un poco y viene acá en este disco. ¿Por qué te daba susto contarlo? Porque, No asusto, no, pero creo que todavía no estaba preparado como para poder tener un proceso artístico con mis vivencias. Entonces creo que el proceso que estamos viviendo todos, mundial, de la pandemia, y que la muerte se anda paseando por los pasillos de los hospitales como corriendo, ¿no? Como en una maratón, ujú, y se junta con... o sea, llegó el momento en el fondo. Y se junta con mi muerte en Los Chanchos en Piedra, Ujú. y se junta con la muerte de distintos procesos, y dije, ya, ahora ya, es el momento. Y el disco no habla de los terrores diurnos y nocturnos que yo viví cuando chico, sino que habla del proceso de transformación, del día y la noche, de la vida y la muerte, de no vivir a empezar a vivir, de el término de un amor, del comienzo de otro amor, Claro. de historias que tienen que ver con muertos de mi familia, de los recuerdos de niños que estaban muertos y ahora empiezan a revivir. Entonces el disco habla de eso, de un proceso de transformación. Y decidí solo cantarlo, no como intérprete vocal más seriamente como tal, ¿no? Claro. Y eso, y por eso decidí ponerle Pablo y la Vaca, porque es como te decía antes, es como un libro, ¿no? Es como no voy a firmar con ni un seudónimo en mi historia. Y este proceso creativo tú invitas a Martín Benavides, Sí. que junto a ti producen el disco, y Martín como que arregla el disco Sí. de alguna manera, y es él el que convoca a los actores que están, bueno, debe ser en conjunto, me imagino, Sí, en conjunto. pero hay como unos All Stars adentro, digamos, del disco. Claro, hay harto All Stars. Bueno, grabamos... Y gente con la que nunca habías compartido tú tampoco. Tocando, ¿no? Claro. Con el Titá yo nunca había grabado. O sea, habías compartido muchas veces en fiestas, con carretes, conversaciones, qué sé Sobre yo. todo en fiesta. Con Tita es difícil no compartir. El hombre más feliz del El hombre mundo. más feliz del mundo. Sí. Bueno, el Tito... sí, una vez habíamos tocado con el Tito Ya. en unos jams. El Tita es una de las personas como más frescas que hay en el buen sentido de la palabra fresco. El Tita como, es la raja. como colaboradores, El como Titá es la cariñoso. raja. El Titá es
Yo lo veo al Tito como que realmente tiene el gen chileno. Como que lee el diario, Sí, toma pisco sour, sí, como el aperitivo. Es como es un personaje es un realmente. personaje y es muy buena onda y toca increíble, entonces lo decimos meter Él toca en todo el disco, o No, en algunas piezas, ¿no? él toca, es que, ¿sabes qué? Y aparte tuve que hacer para el vinilo, eh, Decidir. no, tuve que hacer por tema, poner todo, porque, Ah, como hacer los créditos, claro, como a la porque antigua, digamos. a la antigua, porque como los discos los High anda, Gato al Quinto toca, Tiple, Huichiche, Él, todo, es ¿no? mucho, digamos. Es mucho. Y claro, está el Tito, Titae grabó con trabajo y bajo eléctrico, pero también está el Federico Faure tocando en otro tema, con trabajo, Él es bajista de Congreso, Congreso. ¿ya? Eh, Está el Felipe Metraca en la batería. Mi hermano Felipe La Vaca no toca bajo, pero lo invité como featuring a cantar en un tema que se llama El Guarinaque. Está el cuarteto de cuerda austral, que son 4 mujeres muy jóvenes que tocan súper bien. Manuel Martín hizo arreglo, Marcelo Wilson también hizo arreglo, está Ismael Odoa también tocando, está el Ed Neidhart tocando clarinete y el Manolo Rey en trompeta. Bueno, hay una fauna bien Y grande. Martín toca una cantidad de cachivaches increíble. Martín toca hasta el timbre en el disco, Qué increíble Martín Benahí, ¿eh? toca Theremin. No, Martín. Como de otro planeta, Martín. Martín tiene una visión a un nivel que al Martín tú lo podrías meter lo metí en una cápsula, lo mareáis y lo tiráis en cualquier parte del mundo, en Vladivostok, en Rusia, o en Alaska, o en Groenlandia, y va a tocar ahí Conversa, su lenguaje es netamente musical, netamente porque no musical. habla tanto tampoco, es No, como... netamente musical. Él es un hombre demasiado talentoso y yo tengo la suerte de tener una química súper buena con él. Claro, Porque aparte también tenemos este otro lote que se llama Sour Times, que tocamos con el DJ Pérez, el Martín y el Camilo, y que nos saltamos ese proyecto, nos saltamos y ahí empezamos como a pololear. a pololear y el disco, bueno, yo tuve la suerte de que el Chalo lo masterizara y creo que es un trabajo que me tiene muy orgulloso. Creo ¿Tú que cachai que yo no había escuchado el disco? O sea, había pasado por el estudio por fuera varias veces, había saludado y había cachado la energía y todo, y no me cabía duda que iba a ser bueno, porque siempre es así. Pero cuando lo masterizamos y lo pasamos como en los formatos para vinilo y todo, como que iba descubriendo como un universo en las mm, canciones musicales y de atmósfera muy, 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 muy lindo, muy bello, así mm, como que está muy bien vestido el disco y no tiene nada de más, nada de sobra. mm, No sé, bueno, yo encuentro que es me una obra gusta mucho. maestra Muchas gracias, Chalo. y se va a demorar, como todo lo bueno, se va a demorar en que la gente se entere. Quizá eso también es bueno de alguna manera. Sí, me Es, gusta es eso, que un buen secreto, envejezca ahí, piorita. claro. Para cuando ya salga este programa, el disco ya va a estar sonando, así que visítenlo. Es el estado actual, Pablo. Es el estado actual. Bueno, y el otro estado actual que Aquí viene viene, la quimera, digamos. que yo ya me puse metas, pues yo en marzo voy a editar Las Cuatro Malas del Juicio, que Que es es un disco ¿de qué artista? de Pablo y la Vaca. O sea, al tiro, otro Sí, disco. sí. Ya, pero es un disco que tú venís fraguando hace 10 años. Sí, pues ahí está grabado hasta Trace Prince, el guitarrista de Mr. Bangle, tocan 2 canciones. ¿Cómo grabaste con él? ¿Cómo llegaste a ese cameo? Él vino a Chile, Él vino a Chile a tocar con un grupo que tiene que se llama Circuit Chief Tree. como un grupo experimental. Es muy bueno, instrumental y un grupo de San Francisco. Ya. Claro, él viene y el Perita Press, Trabajó en esa Cristóbal, producción de ese concierto. de ese concierto y me llama porque necesitaban una sala de ensayo y yo era de Los Chanchos todavía y dije, vengan a enseñar a la sala de Los Chanchos. Y ahí llegó Trey a la sala de Los Chanchos, yo quedé impactado. Impactado. Y aparte es más buena onda y toca muy bien, es manso músico, manso productor. Y ahí nos hicimos amigos. Entonces yo justo estaba creando la muela del juicio y le digo, oye Trey, ¿te gustaría grabar?
Sí, por supuesto. Ya, pero ¿cuándo voy? El viernes. Ya, ¿y cómo te puedo ubicar con el celular? No tengo celular. Chuta. Y era como lunes, ponte. Ya, mira, en esta dirección. Y me acuerdo que tú no podías grabar. Yo no estaba, no Tú no, podía. yo dije, lo necesito grabar. Y te No fuiste al está estudio ahí. de los hermanos Fonsea. Me fui al estudio de los Fonsea. Y le dije, mira, en esta dirección. Y Y, llegó. y claro, no hablamos nunca más. Y el viernes a las 5 de la tarde llega, así como Gandalf, así como que llega como que al Entró nomás. antiguo. Y ahí grabamos, maravilloso. Entonces ahora el Pedro Piedra también Ahora canta y toca. expliquémosle a las personas qué es esto, qué es Ah, una es ópera. una ópera. Es una ópera. Y claro, tiene 12 piezas musicales y 9 relatos. Ya, Y claro, ahora tengo que terminar de producir los relatos, porque yo quiero que los diga una actriz o un actor. claro. Y estoy cortando ese queque y tengo Y que grabar 2 voces femeninas. Perdón, tengo que grabar un personaje que es masculino, pero quiero que lo cante una mujer. Y, y, y el otro personaje es una mujer que sí va a ser una mujer. ¿Y de qué se trata esto? Que Es una historia. Es una historia contemporánea a este mundo, pero no tiene. No es en este mundo. ya, Es una civilización parecida a esta, pero no el planeta Tierra, y tampoco tiene nombre el planeta. Y es una tierra, es un mundo paralelo, el digamos. mundo paralelo, y es una tierra, un mundo paralelo donde la gente tiene cualidades extraordinarias. Pero no sé, tú no andáis diciendo que tenéis poderes telequinéticos, por ejemplo, Ya. pero sí los tienes. Pero a ti desde la escuela te enseñan a los modales y la forma educativa de cómo emplear esos poderes. Y Como los X-Men cuando niños, así que claro, no digan tanto que son, o lo increíble, no sé. exacto. Pero viene un proceso social y se instala una historia de amor también entre dos personajes y hay antagonistas y que se oponen a eso y dentro de un proceso social. Entonces hay una mini guerra que ocurre Ya. Y es una guerra como de poderes de poderes. de poderes. De poderes farmacéuticos, empresariales frente al pueblo. Ya. O sea, hay como un ente negativo que es como la máquina, digamos. Claro, Están estos personajes que son como seres casi paranormales, claro, pero que tienen que ocultar claro, su destreza claro. para convivir y surfear esta ola Sí, de... pero todos tienen algo. Ya. No es que algunos nomás Todos tienen alguna tienen... cualidad excepcional. Todos. Ya, ya. Entonces cuando se empieza a desarrollar esta trama y empieza a avanzar la historia, vais cachando cuáles son. Ya. Qué entretenido. O sea, Porque ni siquiera, algunos ni siquiera lo saben todavía. y eso, ¿Cachai? claro, no están suficientemente maduros o no se les ha descubierto su propia Claro. virtud, digamos. Claro, entonces para mí el proceso fue súper entretenido porque yo hice la historia primero, Escrita. escrita, hice la escaleta de la historia y después empecé a cachar, esto merece canción, esto merece una canción. Esto merece Esto merece una relato. canción, esto merece relato. Hay conversaciones también. Hay conversaciones y también hay, bueno, grabamos con Chalo cuando estaba en CHT, grabamos Big Band, ¿te acordás que grabamos con Sí. la Big Band? Y por ejemplo, esa pieza musical que es con Big Band es el relato arriba de la música, pero hay relatos que están entre tracks, ¿no? Y ahora estoy diciendo si ponerle música a los relatos está bien entretenido. Pero va a salir en marzo. Y bueno, con Chalo hemos hablado también que voy a venir con toda la música, quiero venir para tu estudio para montar todo, Y empezar a compilar esta idea, digamos. compilar la idea, porque yo nunca la he visto, solo la Junta. tengo en mi cabeza, nunca la he visto junta con todo. Oye, Pablo, ¿y esto viene acompañado con una imagen, con un libro, con una obra de teatro, con No una... lo sé todavía, pero yo creo que sí, pero más adelante, pero lo primero va a ser lo quiero sacar en vinilo y ya va a ser doble el vinilo, Claro. porque es mucha info, pero estoy muy entusiasmado. O sea, ya el arte es una locura. O sea, Sí, ya tienen que estar dibujando, me imagino. sí. Y lo que más me interesa es que
tenga un proceso artístico de la vida de esta nueva obra, ¿no? Que, como decís tú, que va a ser una obra, primero va a ser el disco editado y se puede hacer un musical, se puede hacer una película, se puede hacer un cómics porque el formato ya está hecho como para eso, está pensado para eso, está producido para que tenga distintas vías en distintos canales artísticos. Claro. O sea, necesariamente la obra va a tener que crecer para distintas performances. Claro, distintas performances. Pero nacen de la música y del relato. De la actuación esta. Es que yo quedé peinado atrás cuando grabamos la cantata. Y aparte la cantata Santa María de Iquique de Luis Advis, un disco que yo escuchaba de niño. Entonces como que me encanta el relato. Y el otro disco que escuchaba mucho de niño también era Jesucristo Superestrella. Entonces me encanta el Pedrito formato. Y el Lobo. Pedrito y el Loy. Bacán, Pablo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Creo que es muy enriquecedor conversar contigo. Tengo la suerte de conocerte mucho y admirarte mucho. Somos grandes amigos. Somos grandes amigos, hemos vivido las buenas y las malas juntos. Así es. Las que se pueden y las que no se pueden contar. Y creo que la luminosidad y la suerte que has tenido de transitar en todo este viaje que relatamos en este rato que conversamos, queda en pausa. O sea, vamos a tener que, en unos años más o en un tiempo más, ver qué pasó entre medio. Y esto va a quedar como un registro histórico de tu gran caminar, que es múltiple, multifacético, multihombre, multitodo. Así que muchas gracias, Pablo, por venir gracias a ti, pues, Aventuras en Hi-Fi, que es un experimento de conversación para que otros se inspiren con la creación, con la producción y con el sonido. Abrazo grande, Pablo. Gracias a ti, Chalo, por invitarme. Un placer y un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Adiós.